Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. Bueno, a continuación el doctor Jorge Rojas Serrano, médico reumatólogo de México, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, es un clínico investigador en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México y se especializa en el tratamiento de diferentes enfermedades and reumatológicas, specialize in incluyendo different artritis rheumatologic reumatoide, uh, fibromialgia, artritis diseases, anquilosante, entre otras. Y es autor de más among de 100 others. publicaciones en revistas de alto impacto. Doctor Jorge Rojas Serrano, bienvenido al segundo curso de Internacional de Bronquiectasia. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Un placer, muchas gracias por la Y invitación y por la presentación. lo dejamos Eh, con la ponencia, por favor, adelante. claro que sí. Eh, Primero una diapositiva de posibles conflictos. La verdad es que no tengo ninguno con relación a esta plática. Y bueno, como ustedes saben, existen muchas diferencias geográficas con respecto a las causas de las bronquiectasias. Sin duda alguna, como es una entidad en la cual existen múltiples condiciones, y muchas de ellas infecciosas, y algunas de ellas asociadas al estado socioeconómico de los pacientes, cuando uno revisa la prevalencia y de las causas de bronquiectasias a partir del mundo, en todo el mundo, pues eh, vemos diferentes eh, prevalencias. Por ejemplo, en un registro estadounidense podemos ver que el 68% de los pacientes tienen una historia de neumonía. Aquí vale la pena señalar que en este registro las condiciones no son mutuamente excluyentes, que por lo tanto si ustedes hacen la sumatoria no van a encontrar no van a encontrar que es exactamente suman el 100%. Pero bueno, en los Estados Unidos el 68% de los pacientes con algún tipo de bronquiectasia tienen una historia de neumonía. Existen múltiples condiciones eh, respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma. la- y también otra causa muy frecuentemente asociada es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero al menos el 8% de los pacientes en este registro de bronquiectasias de los Estados Unidos tiene alguna enfermedad reumatológica. En un estudio europeo multicéntrico, de hecho, solamente en el 60% de los casos se identificó una causa como potencialmente asociada a al origen de las bronquiectasias, pero aproximadamente un 10%, que es muy similar a este 8%, tenía historia de una enfermedad del tejido conjuntivo. Eh, Cuando uno analiza cuáles son las principales enfermedades reumatológicas que se asocian a la presencia de bronquiectasias, tenemos en primer lugar a la artritis reumatoide, en segundo lugar al síndrome de Sjögren y en tercer lugar a la esclerosis sistémica. Aquí vale la pena decir desde esta diapositiva que, bueno, en la esclerosis sistémica hay la presencia de importante enfermedad por reflujo gastroesofágico y de hecho aquí lo vamos a comparar también con el síndrome de Sjögren, como a continuación expondré. En el primer caso, la artritis reumatoide es la enfermedad inflamatoria autoinmune más frecuente en el mundo. Se tiene una prevalencia estimada de aproximadamente el 1%. Es una enfermedad autoinmune que en una gran proporción de los sujetos tiene la presencia de autoanticuerpos que afecta las articulaciones diartrodiales periféricas. Esto quiere decir las articulaciones cubiertas con una membrana sinovial, sobre todo las manos, las interfalángicas proximales, los carpos, los codos, hombros, las articulaciones de la columna cervical, rodillas y pies. Y si no se trata, va a dar lugar a destrucción articular de manera impresionante, como pueden ver en esta radiografía, con obviamente pérdida de la función articular, pero actualmente existen tratamientos altamente eficaces y de hecho el objetivo actual del tratamiento es parar por completo el proceso inflamatorio y parar la destrucción articular. En México se estima una prevalencia del 0,3%, con una razón de mujer a hombre de 3 a 1. Y, de hecho, hay estudios epidemiológicos que asocian
la presencia de tabaquismo y también de contaminantes ambientales, como pueden ser la presencia de material particulado secundario a fuegos forestales o el uso de leña, de humo de leña para cocinar, que están fuertemente asociados a esta entidad. Ahora bien, ¿cuál es la prevalencia de las bronquiectasias en la artritis reumatoide? La prevalencia de las bronquiectasias en la artritis reumatoide se ha estudiado en la metaanálisis y, por ejemplo, en este metaanálisis se estimó que aproximadamente el 18% de los pacientes, después de estudiar estos, todos estos estudios, que aproximadamente el 18% tenían una prevalencia del 18% de bronquiectasias en esta población de artritis reumatoide. Y los factores de riesgo asociados a la prevalencia es la mayor edad, eran mayor en la población afroamericana, aunque esto probablemente está más bien asociado a factores de socioeconómicos y ambientales. Se encontraron estas dos asociaciones genéticas que realmente no creo que tengan mucha em, eh, mucha relevancia, aunque quizá el del epítope compartido sí, porque aquí de hecho este epítope, es un HLA asociado al epítope compartido y sí se asocia a la presencia de factor reumatoide y antipéptidos cíclicos citrulinados. El uso de fármacos biológicos se asoció de manera negativa a las bronquiectasias en artritis reumatoide, aunque esta asociación también es muy débil y la verdad es que no se encuentra una relación causal. Probablemente simplemente como para iniciar un agente biológico se hace un escrutinio de alteraciones pulmonares o historia de tuberculosis latente, simplemente se seleccionaron a los pacientes para esto y bueno, aquellos sujetos que tenían lectina unida manosa circulante inmedible, no medible o prácticamente nula, no tenían tenían también mayor frecuencia de bronquiectasias asociadas a la artritis reumatoide. Sin embargo, en el último año, en el CHEST, en el 2024, en una cohorte, en un estudio coreano, se evaluó si es que verdaderamente las bronquiectasias están asociadas a mayor riesgo comparando la población de artritis reumatoide con población general. Este es un estudio, como les decía, de Corea del Sur, utilizando grandes bases de datos con respecto a todos los seguros médicos de esa población y se estudiaron casos de artritis reumatoide pareados por edad y sexo. Y para los controles tuvieron una relación de 1 a 5, que desde mi punto de vista fue un poco exagerado, porque ya cuando tienes 4 controles, si es que le sumas más, en general no tienes mayor poder estadístico. Y bueno, en este estudio lograron encontrar que la incidencia anual de bronquiectasias, del diagnóstico clínico de bronquiectasias en una población de artritis reumatoide, es de 8 casos por cada 1.000 pacientes año. Y en esa población se encontró que la incidencia en controles sanos era de 3,5 casos por cada 1.000 pacientes años. Vamos a comparar otro estudio y de hecho por eso quiero que recuerden este número. Población general de Corea del Sur es 3,5 años. Entonces en artritis reumatoide se encontró que había más incidencia y al hacer el cálculo del hazard ratio para bronquiectasias se encontró que los pacientes con artritis reumatoide tienen 2 veces el riesgo de padecer bronquiectasias en comparación con los controles sanos. Y de hecho, la artritis reumatoide seropositiva, y aquí te hace exactamente la asociación del HLA-DRB1, porque este es un epítopo compartido que se encuentra asociado con la presencia de serología positiva para antipéptidos cíclicos citrulinados y también factor reumatoide. Bueno, aquellos sujetos que tienen artritis reumatoide seropositiva tienen incluso mayor riesgo que el resto de los pacientes que son seronegativos para estos anticuerpos. Los que tienen cero positividad tienen 2,34 veces el riesgo de tener bronquiectasias al compararlos con los controles sanos. Esta asociación se mantuvo a pesar de ajustar a tabaquismo, alcoholismo, índice de masa corporal, historia de tuberculosis y enfermedad pulmonar intersticial. Aunque en el caso de la enfermedad pulmonar intersticial era única y exclusivamente lo que estaba registrado en estas bases de datos. Este estudio permitió calcular
que la incidencia acumulada de bronquiectasias en todos los pacientes con artritis reumatoide era de aproximadamente el 7% a los 9 años, y por lo tanto podemos decir que con base en este estudio, si tenemos un paciente si tenemos o si seguimos a una cohorte grande de pacientes a largo plazo, aproximadamente uno de cada 12 pacientes con artritis reumatoide va a tener la presencia de bronquiectasias en el seguimiento a largo plazo. Este estudio tiene varias limitaciones. No hay información de la actividad de la artritis reumatoide. Aproximadamente, prácticamente todas las manifestaciones sistémicas de la artritis reumatoide han tenido una disminución en su incidencia, y esta se debe a que actualmente los tratamientos son altamente eficaces para disminuir la actividad de la artritis reumatoide, y con ello, tanto la presencia, por ejemplo, de vasculitis, nódulos reumatoides se ha visto muy disminuido en su incidencia. Tampoco tiene ninguna información acerca del efecto de los tratamientos en la incidencia de las bronquiectasias. Y, por ejemplo, también como la información acerca de la enfermedad pulmonar intersticial solamente era de registro, pues es probable que a lo mejor algunas de las bronquiectasias que se registraron en realidad estaban hablando de bronquiectasias de tracción secundarias a una enfermedad pulmonar intersticial con un gran componente fibrosante. Ahora bien, desde un punto de vista fisiopatogénico, existe la posibilidad de que la artritis reumatoide sí tenga una asociación contundente con las bronquiectasias, y la respuesta es sí, ya que el modelo fisiopatogénico más aceptado para la artritis reumatoide seropositiva tiene que ver con la siguiente hipótesis. Múltiples factores ambientales, entre ellos el tabaquismo y el material particulado producto de la combustión de maderas, se asocian a un proceso inflamatorio a nivel pulmonar que dé lugar a la activación de algunas enzimas como las deaminasas de peptidilarginina, y estas deaminasas de peptidilarginina son capaces de llevar a cabo la modificación transduccional de algunos aminoácidos, precisamente la arginina, y transformarla a citrulina. Este proceso se ha visto observado única y exclusivamente en fumadores y en sujetos expuestos a humos, y en sujetos sanos. De hecho, la presencia de antígenos citrulinados o de proteínas citrulinadas es nula. Este proceso que lleva lugar a la aparición de antígenos citrulinados que no se aparecen de manera normal o en un sujeto sanos, llevan a la activación del sistema inmunológico, y el HLA-DR4, el epítopo compartido, codifica para moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 que tienen la capacidad de presentar a los receptores de las células T cooperadoras antígenos citrulinados, y esto lleva lugar a la presencia de anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, desencadenando un proceso inflamatorio que ocurre a nivel de los alvéolos y también de las vías aéreas, que tarde o temprano puede desembocar un proceso articular, un proceso de artritis y también inflamación a nivel de la vía aérea. Y de hecho existe evidencia al respecto. En este estudio publicado en el 2014, en el que se incluyeron 105 sujetos con artritis reumatoide de inicio reciente, o sea, menos de un año de edad, menos de un año de evolución, que no habían recibido ningún tratamiento modificador de la artritis reumatoide al momento de la inclusión del estudio, y se compararon contra 43 sujetos sanos. Lo que se encontró es que a nivel pulmonar, en aquellos sujetos que son positivos a anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, a nivel de la vía aérea, en el tejido bronquial, del epitelio bronquial, había la presencia eh, de proteínas citrulinadas. Y estas proteínas citrulinadas, de hecho, se acompañaban con la presencia de anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, y de hecho los niveles de antipéptidos cíclicos citrulinados eran mayores a nivel del lavado o del líquido recuperado en un lavado bronquialveolar.
tanto a nivel de IgG como de IgA. Esto implica o es concordante con un proceso inflamatorio dependiente de la misma artritis reumatoide a nivel de la vía aérea y de todo el tejido pulmonar. Ahora bien, hay otros datos que vale la pena comentar de este estudio. Por ejemplo, todos los pacientes, los 105 sujetos que fueron incluidos, se les llevó a cabo una tomografía de alta resolución y vale la pena comentar que aquellos sujetos que son positivos para anticuerpos contra péptido cíclico citrulinado, el 20% tenía la presencia de bronquiectasias, comparado con el 11% de que eran antipéptidos cíclicos citrulinados eh, eh, negativos y contra solamente el 5%, 4,7%, igual a 5%, redondeando, de aquellos sujetos de aquellos sujetos controles sanos. Y también vale la pena decir que había otros hallazgos, por ejemplo, había la presencia de opacidades en vidrio deslustrado en el 7% de los sujetos que eran anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados positivos. Había un nada despreciable 11% con daños, con hallazgos de fibrosis en la tomografía. Probablemente no describen si era un patrón UIP o un patrón UIP o alguna otra cosa, y que aproximadamente el 19% tenían la presencia de lesiones enfisematosas demostradas por tomografía de tórax. Ahora bien, llegamos a la parte de tratamiento. Bueno, en realidad no tenemos mucho que decir, o yo no encontré algo. Eh, lo único que puedo decir es que todo paciente con artritis reumatoide tiene que tener un tratamiento dirigido a alcanzar la remisión de la artritis reumatoide. Es importante mencionarles que en todos los escenarios clínicos, incluido en el riesgo de infección, cuando el paciente está en remisión de la artritis reumatoide, aún con tratamiento con biológicos, ese paciente tiene menor riesgo de procesos infecciosos. No tenemos información hasta el momento si es que el tratamiento redirigido a alcanzar la remisión de la artritis reumatoide tiene un impacto en la incidencia y pronóstico de las bronquiectasias asociadas a la artritis reumatoide. Y después de revisar este tema, me parece que es un gran faltante o es una necesidad no satisfecha en el estudio de los pacientes con artritis reumatoide con respecto a cómo tratar y cómo entender qué efecto tiene el tratamiento de la artritis reumatoide, tanto en la incidencia de bronquiectasias como en el riesgo de tener algún proceso o una exacerbación asociada a las bronquiectasias. El segundo diagnóstico asociado a bronquiectasias de las enfermedades reumatológicas es el síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune inflamatoria, lentamente progresiva, que afecta a las glándulas exócrinas. Es una de las enfermedades reumatológicas más comunes. Y déjenme contarles una historia personal, que cuando era un niño y me estaban enseñando a leer y escribir, yo notaba que mi maestra le chasqueaba o le tronaba mucho la boca. Déjenme decirles que era un niño extremadamente distraído, fácilmente perdía la atención. Y entonces mi maestra se esforzaba por darme una buena clase, pero yo me distraía porque veía o me llamaba mucho la atención que los labios se le quedaban pegados, que había un hilito de saliva que, que se le formaba cuando hablaba. Y pasaron muchos, muchos años y aproximadamente 30 años después mi maestra fue mi paciente. Y me acordé inmediatamente cuando la reconocí que me daba clases en la escuela y que yo me distraía con lo que acaba de comentarles y le pedí inmediatamente anticuerpos contra Ro y contra La, y lo que salió es que era altamente positiva para Ro. Y obviamente con esta historia trato de decirles que el síndrome de Sjögren puede tener procesos fisiopatológicos, procesos de enfermedad extremadamente largos sin tener un diagnóstico. Ahora bien, el,
Una característica de esta entidad es que existe un infiltrado linfocítico que reemplaza el epitelio funcional. Obviamente la vía aérea es un epitelio funcional y va a dar lugar a una disminución de la secreción exócrina y a nivel de la vía aérea obviamente eso va a comprometer de manera, o teóricamente debe de comprometer todo el sistema de limpieza fisiológico, por lo tanto, teóricamente aumentando mucho el riesgo de tener bronquiectasias. Esta entidad se tiene estimado que afecta entre el 1 al 2% de la población mundial. Aquí les presento al doctor Henrik Sjögren, un oftalmólogo que describió que sus pacientes con síndrome seco tenían una alta prevalencia de artralgias y otras manifestaciones sistémicas. Y desde un punto de vista operacional, porque de hecho, eh, eh, como muchos pacientes únicamente se quejan de, o ni siquiera se quejan, ya están acostumbrados a tener el ojo rojo, la boca seca. Yo les recomiendo, yo les recomiendo definir el síndrome de Sjögren con esta definición operacional. Es una triada en la cual existe ojo seco, boca seca, junto con un proceso de autoinmunidad. El proceso de autoinmunidad ustedes lo van a documentar por la presencia de antirro y que puede acompañarse de otras manifestaciones sistémicas. Y las manifestaciones sistémicas van desde síntomas constitucionales en el 9% de los casos, manifestaciones en el sistema nervioso central y periférico, eh, adenomegalias, y aproximadamente el 11% de los pacientes va a tener bronquitis crónica o enfermedad pulmonar intersticial. Hay otras, la razón por la cual los reumatólogos vemos esta entidad es que de manera frecuente se asocia la presencia de artralgias o artritis. En esta lámina la reportan de aproximadamente el 38%. En otros lados van a encontrar hasta que el 70 o el 80% de los pacientes llega a tener esas manifestaciones. Puede tener la presencia de manifestaciones cutáneas y neuropatía periférica. Ahora bien, desde un punto de vista de la frecuencia de las manifestaciones y de la gravedad, podemos conceptualizar al síndrome de Sjögren como una pirámide. La gran mayoría de los pacientes tienen serostomía y seroftalmia. Algunos o en menor frecuencia llegan a tener artralgias, artritis, neumonía intersticial. Siguiendo con la historia de mi paciente, años después de que le estaba manejando, años después de haberle hecho presentado como 5 años después de haberle documentado el diagnóstico de Sjögren, le medí una oximetría. La ciudad de Puebla, donde en ese momento la consulté, está aproximadamente a 2.150 metros sobre el nivel del mar. Y lo que encontré es que tiene una oximetría del 91%. Se le encontró después una neumonía linfoidea. Entonces, de hecho, lo primero que observé como a los 5 años de edad es que tenía serostomía y seroftalmia. Eh, ya como reumatólogo después, 35 años después, lo logré documentar la neumonía intersticial y no ha presentado ninguna de estas. Y la manifestación más grave asociada al síndrome de Sjögren es que se presenta en el menor número de pacientes, viene siendo el linfoma. Entonces, el síndrome de Sjögren lo pueden conceptualizar como una pirámide. La principal manifestación es la serostomía, después artralgias, artritis, neumonía intersticial, nefropatía, y solamente una mínima proporción de pacientes te va a desarrollar vasculitis, crioglobulinemia, formas graves de neumonía intersticial y formas graves de nefropatía intersticial y la menor proporción de linfoma. El diagnóstico es algo complicado. Yo les recomiendo utilizar estos criterios de clasificación que si bien fueron diseñados para clasificar a los pacientes con fines de investigación, tiene dos puntos que ustedes deben de tomar muy en cuenta. El primero es que deben de tener puntajes en la histología, que el patólogo tiene que reportarles de manera objetiva cuánto el puntaje de focos linfoides. Y aquí está la descripción de eso. O sea, el patólogo te debe de decir
que hay infiltrados de células mononucleares en las glándulas salivales que debe de tener al menos 50 o más células por cada 4 milímetros cuadrados en una biopsia de glándula salivar menor. Y el anticuerpo que está verdaderamente asociado al síndrome de Sjögren es el anti-Ro60, Only Anti-Ro60. Hay otro anticuerpo que es el Ro52. Este es un anticuerpo muy promiscuo que lo pueden encontrar en múltiples condiciones y sobre todo pulmonares. Y no porque tenga el Ro52 ya es sinónimo eh, de, de síndrome de Sjögren. Entonces tienen que hacer esa diferenciación. Y ahora sí, vamos a ver qué estudios hay acerca de la prevalencia y del riesgo de la incidencia de síndrome de bronquiectasias en el síndrome de Sjögren. Hay un grupo español en el Hospital Clínic y Provincial de Barcelona, con el doctor Manel Ramos a cargo, que es uno de los grupos más fuertes que estudia síndrome de Sjögren en el mundo. En este estudio, con una base de 507 pacientes, se documentó que había aproximadamente 41 sujetos con la presencia de bronquiectasias documentadas por tomografía de alta resolución, lo que nos daría una prevalencia de aproximadamente el 7,8% de los casos de síndrome de Sjögren. La gran mayoría de pacientes tenía historia, eran mujeres. Esta era la edad al diagnóstico del síndrome de Sjögren y aproximadamente 4 años después del diagnóstico de síndrome de Sjögren es cuando les hicieron el diagnóstico de las bronquiectasias. Los síntomas respiratorios asociados, pues bueno, obviamente tenían tos, falta de aire y también tenía aumento en la producción de esputo. Y la gran mayoría, y había una gran cantidad de alteraciones en la tomografía, que yo creo que todas absolutamente son asociadas a la presencia de bronquiectasias. Mm, Hay aquí, de hecho, en este grupo de sujetos, los desenlaces que reportan es que estos pacientes en el 56% de los casos tuvieron infecciones respiratorias graves, en el 27% tenían neumonías y el 2% falleció asociado a complicaciones a las bronquiectasias. Ahora bien, ellos tomaron un grupo control y este grupo control de pacientes eh, con síndrome de Sjögren primario. De hecho, identificaron a los pacientes y después tomaron un grupo control. Esto no me lo pregunten a mí porque no entendí exactamente cuál fue el, el motivo de tomar un grupo control con síndrome de Sjögren primario y la razón por la cual les digo que no entendí exactamente bien qué hicieron es que estos pacientes tenían, por ejemplo, eh, eh, algunos de estos pacientes tenían también bronquiectasias, entonces eso no me quedó exactamente muy claro en esto. Pero bueno, hay un dato que a mí me llamó muchísimo la atención y es que las bronquiectasias tenían mucho mayor frecuencia de hernia yatal. Y la razón por la cual a mí me llamó muchísimo la atención es de que si tú tienes una cohorte de pacientes con síndrome de Sjögren y les tomas serología para esclerosis sistémica, prácticamente todas las cohortes te van a reportar que existe una alta prevalencia de anticuerpos positivos para esclerosis sistémica. Aproximadamente el 20% de los pacientes con síndrome de Sjögren primario tienen serología positiva para esclerosis sistémica. Y de hecho, la hernia yatal es una manifestación gastrointestinal claramente asociada a esclerosis sistémica. Uno de los puntos más difíciles desde mi perspectiva, y quiero hacer mucha énfasis en esto, desde mi perspectiva, es que yo estoy convencido que muchos pacientes con síndrome de Sjögren clasificados como primarios, en realidad son formas limitadas de esclerosis sistémica y eso hace muy difícil comparar o estudiar al síndrome de Sjögren como una entidad
particular. Entonces, bueno, en este caso las bronquiectasias los pacientes con bronquiectasias tenían una alta prevalencia de hernia hiatal y bueno, a mí me hubiera gustado mucho saber qué porcentaje de estos pacientes con bronquiectasias eran positivos a la presencia de anticuerpos para esclerosis sistémica y si es que estos anticuerpos estaban asociados a la presencia de hernia hiatal. Fisiopatológicamente, explicarse por qué el síndrome de Sjögren tiene una alta prevalencia de bronquiectasias es relativamente sencillo. Desde la explicación inicial del síndrome de Sjögren, en el que se definió esta entidad como una epitelitis autoinmune, pues es obvio entender que existe un proceso inflamatorio a nivel de todos los epitelios del cuerpo humano. Obviamente, eso no excluye a la presencia del epitelio bronquial. Esto va a dar lugar a la mala función del aparato ciliar o de los mecanismos de limpieza, que va a dar lugar a procesos inflamatorios, riesgo, aumento de infecciones, círculos viciosos que dan lugar o terminan dando lugar a la formación de las bronquiectasias con la dilatación del bronquio y el engrosamiento de la pared bronquial. Aquí entran procesos inflamatorios dependientes del sistema inmune innato, con la activación de los Toll-like receptors 7 y 8, y también con procesos implicando la presentación de antígenos nuevos que dan lugar a la presencia de anticuerpos, en este caso el anticuerpo Ro60. Ahora pasemos a la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica es una enfermedad de naturaleza autoinmune que tiene un triple componente fisiopatogénico. O sea, hay un proceso inmunológico caracterizado por la presencia de anticuerpos como el anti-SSL70, el antitopoisomerasa, el anti-RNA polimerasa o el anticentrómero. Y también hay un componente inflamatorio que no es tan espectacular como en otras entidades, pero de que existe, existe. Y también existe un fenómeno vascular que se va a manifestar por cambios en la microvasculatura y también fenómeno de Raynaud. Actualmente es la enfermedad reumatológica más letal. Se tiene estimado que eh, se tiene estimado medianas de supervivencia de 7 años o 10 años. Las medianas de supervivencia son en el momento en el que el 50% de la población de estudio de pacientes estudiados existe la incidencia y la prevalencia y muy probablemente el fenotipo de enfermedad varía de acuerdo a la ubicación geográfica y la etnicidad. Es una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres, sobre todo entre los 25 y 55 años de edad, y la principal causa de muerte en esta entidad son las causas pulmonares, tanto la hipertensión pulmonar como la enfermedad pulmonar intersticial. Uno de los problemas más difíciles de la esclerosis sistémica es que es extraordinariamente heterogénea. El, es una enfermedad que tenemos al menos, y recalco, al menos 4 fenotipos. La primera es esclerosis sistémica con afección cutánea limitada, que se caracteriza por la presencia de endurecimiento de la piel distal a los codos y rodillas, puede haber también en la cara, que tiene un fenómeno de Raynaud de larga evolución. De hecho, muchos pacientes ni siquiera se acuerdan cuándo empezó el Raynaud, esto en la primera evaluación o en el momento de hacer el diagnóstico de la esclerodermia, y que tiene una alta incidencia de hipertensión arterial pulmonar y enfermedad intestinal grave, y se estima que es más frecuente en población caucásica. La esclerosis sistémica con afección cutánea difusa es, por el contrario, una entidad que se presenta con un fenómeno de Raynaud de inicio muy reciente y súbito. Puedes tú encontrar un paciente con muchísima afección cutánea y el paciente te dice, es que tengo 2 meses de evolución, doctor. Y cuesta trabajo creerlo, pero en ese momento eso sí es posible y créanlo.
Esta forma de esclerosis sistémica con afección cutánea difusa tiene una alta incidencia de manifestaciones renales, afección cardíaca y enfermedad pulmonar intersticial. Esta se asocia sobre todo anti-SCL70 y anti-RNA polimerasa, a diferencia de esta que se asocia sobre todo anticuerpos anticentrómero. Y hay una entidad en la que yo cuando estudié medicina y hice mi especialidad simplemente no creía. Dije, es que eso es imposible. La esclerodermia sin esclerodermia. Eh, y de hecho, este es un auditorio sobre todo de neumólogos. Y los neumólogos son los que más ven a este grupo de sujetos. Y como yo les decía, yo no creía en eso, pero cuando empecé a trabajar en el INER, de repente me empecé a dar cuenta que existía una población grande de pacientes con serologías positivas, por ejemplo, anti-TH2, uno de los anticuerpos menos frecuentes en esclerosis sistémica, antifibrilarina, algunos pacientes con RNA polimerasa que clásicamente están descritos aquí, anticuerpos anti-NOR90 que a lo mejor tenían una historia de fenómeno Raynaud, pero que tenían un pulmón absoluta y totalmente idéntico al de una esclerosis sistémica, pero que les faltaba todo lo demás. Eso, entonces, yo me convencí de la presencia de la esclerosis, de la esclerodermia sin esclerodermia, una vez que ya era reumatólogo y empecé a trabajar en un instituto de referencia nacional para enfermedades pulmonares. Esta es una enfermedad que sí existe y que de hecho estoy convencido lo ven más los neumólogos o los reumatólogos que trabajan en centros de referencia pulmonar que los reumatólogos generales. Y hay otro elemento, que la esclerosis sistémica en al menos el 20% de los pacientes tiene manifestaciones de alguna otra entidad reumatológica y de hecho el diagnóstico concomitante de otra enfermedad reumatológica no te descarta el diagnóstico de esclerosis sistémica, sino, por ejemplo, si tú tienes manifestaciones contundentes de artritis reumatoide, lo que tienes que decir es, mi paciente tiene artritis reumatoide con sobreposición de esclerosis sistémica. El orden de cómo lo digas no altera el producto. Ahora, recuerden que hace un momento les dije que algo que me llamó muchísimo la atención es que en los pacientes con esclerosis sistémica, con síndrome de Sjögren había una alta frecuencia de hernia yatal. Y sucede que una de las principales manifestaciones gastrointestinales de los pacientes con esclerosis sistémica son intestinales, hernias yatales o dilataciones esofágicas. Y tomando en cuenta que hay fenotipos que son muy difíciles de distinguir y que son muy fácilmente y que el clínico muy fácilmente se puede confundir o son de diagnóstico o pueden ser extremadamente difíciles de distinguir o pueden dar mucha controversia en cómo diagnosticarlos. Bueno, a lo mejor algunos pacientes con síndrome de Sjögren, otros clínicos los clasifican más bien como síndrome de Sjögren y yo los clasificaría como esclerodermia sin esclerodermia. Ok, bueno, en la esclerosis sistémica eh, también puede haber bronquiectasias de tracción. Y de hecho, como les dije, la principal causa de mortalidad en esclerosis sistémica son las causas pulmonares. Y de hecho, las bronquiectasias no son exactamente el mayor centro de atención de los clínicos que se dedican a esta entidad. Pero sucede que acaba de salir publicado este artículo en el Arthritis Research and Therapy, donde utilizando también una población de referencia, también en una población coreana, se logra encontrar que los pacientes con esclerosis sistémica tienen mayor riesgo de tener bronquiectasias con una incidencia de aproximadamente el 8% en los pacientes con esclerosis sistémica en comparación con la población general, que andaba ahí en un riesgo del 3%, y se calcularon tasas de incidencia por cada 1000 pacientes años
en la población pareada de 3.23. Recuerden ese 3.5 del primer estudio de estudios poblacionales que vimos, o sea, son prácticamente lo mismo en este estudio y en el anterior. Y en los pacientes con esclerosis sistémica se calculó una incidencia, una tasa de 9.9 casos por cada 1.000 pacientes por año, con una hazard ratio de 3.10 y que se mantuvo esa asociación una vez que se ajustó a variables confusoras como viene siendo la historia de sexo, bueno, las posibles variables confusoras como el sexo, edad, ingreso, historia de diabetes mellitus, hipertensión y dislipidemia. Uno de los hallazgos más interesantes de este estudio es que de hecho el riesgo de tener bronquiectasias fue mucho mayor en la población joven, en la población entre 20 y 39 años de edad. De hecho, una vez que se ajustó a las mismas variables confusoras de la diapositiva anterior, se encontró que la población joven tenía un hazard ratio de 6.73, aquí ajustando a otros modelos, o sea, la asociación se mantiene resistiendo el análisis ajustado a confusor, y esta es diferente al riesgo que tienen sujetos entre los 40 y los 60 y los 64 años de edad. O sea, existe un efecto de un riesgo aumentado en el estrato de gente joven con esclerosis sistémica. Sin embargo, a mí sí me queda la duda, como es una población que tiene otras manifestaciones pulmonares extremadamente graves y de hecho son la principal causa de muerte en este grupo de sujetos, no alcanzo a dimensionar la relevancia clínica que estas bronquiectasias pueden tener. eh, y, eh, y bueno, o sea, se me hace extremadamente difícil diferenciar las posibles exacerbaciones que estos pacientes pueden tener por las bronquiectasias o por la misma enfermedad pulmonar intersticial. Desde un punto de vista fisiopatogénico, de la misma manera que en los dos casos anteriores, existe existe, bueno, un trasfondo fisiopatogénico totalmente concordante con el mayor riesgo de tener bronquiectasias, ya que se considera que a nivel pulmonar también existe posiblemente una lesión tisular que puede ser ocasionado por ejemplo, el reflujo gastroesofágico o algunos estímulos ambientales, desde solventes orgánicos sílices que dan lugar a un proceso inflamatorio con la activación de múltiples vías eh, inflamatorias y fibrosantes que nos van a dar cambios tanto a nivel intersticial como posiblemente a nivel de la vía aérea. Con esto llego a la conclusión de la plática. La incidencia de bronquiectasias en la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren y la esclerosis sistémica es mayor a la población en general. En los tres procesos, la fisiopatología de las bronquiectasias parece estar absoluta y totalmente relacionada a la enfermedad de base, con vías autoinmunes e inflamatorias implicadas en el proceso. Y actualmente no existen estrategias de prevención ni existen recomendaciones de tratamiento específicas en estas entidades. Y con esto les agradezco su atención y si es posible, bueno, y si puedo, le contestaré alguna pregunta de existir. Muchas gracias, doctor Jorge Serrano, Rojas Serrano, perdón, por su amplia y clarísima ponencia. Resulta muchas veces difícil en tan poco tiempo hacer una revisión tan extensa, pero usted la ha hecho con excelencia. Si hubiera alguna Gracias. pregunta de parte del auditorio, por favor, en todo caso, en aras del tiempo, estamos ya con la presencia Ok. del doctor Gómez. Ujú. Si no, yo le agradecería mucho su participación nuevamente, doctor Rojas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Muchas Alfredo. gracias. Un Chao. placer. Ah, chao, Rafa. Chao, Jorge. Chao, chao. Gracias. Gracias. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.